voy a los costos y gastos. El 80% lo considero de rentas gravadas y el 20% lo considero de rentas exentas. El 20% de cajón ya queda fuera, no deducible. El otro 80% no se va a ir fijo, no, el otro 80% tengo que revisar que cumpla con todo, que sea útil, necesario, pertinente, indispensable, que se haya hecho la retención que genere la renta gravada, fue lo primero que determinamos, y luego me voy a cada uno de los numerales del artículo 21 para ver si es deducible o no. Entonces al final no va a ser deducible efectivamente el 80%, va a ser menos. Y el contribuyente se puede ver afectado. Por esa razón la norma le dice, hágalo usted, pero si usted no lo hace, sorry, la administración va y lo hace de manera directamente proporcional. Entonces cuidado con esa parte que de repente sí significa un poquito de más trabajo para el contador, pero si yo lo hago de manera ordenada desde el principio, esto me facilita muchísimo la elaboración de mi declaración anual del impuesto a la renta. Y otro asunto aquí con lo que es el registro de esas cuentas separadas. Quienes participaron con nosotros la semana pasada, precisamente yo estuve hablando del llenado de los libros de compras y ventas en el IVA, en el régimen general. Y esto aplica para todos los libros, no solo para los del IVA, pero que era lo que yo les hacía la anotación en ese tema. Hemos visto que la práctica es que el contribuyente primero declara y después llena el libro. Porque como resulta que para la declaración solo tengo el mes siguiente en el IVA, ¿verdad? Pero para los libros la ley dice que se consideran 2 meses y que están al día. Entonces el libro se puede esperar. Pero la lógica contable establece que yo debería de hacer primero mi registro. Y que del registro yo tengo que reflejarlo a mi declaración. Entonces, ¿qué sucede cuando algún contador o algún contribuyente dice, como tengo 2 meses para el libro y después lo lleno? Va y declara en tiempo. Cuando llena el libro no le pega con la declaración. Y resulta que para el ISR tenemos el mismito problema, con todos los demás registros contables. Entonces, sí, la ley me da 2 meses, pero no es para que yo me atenga y lo haga hasta el segundo mes. Mejor, porque de estos registros deben salir mis declaraciones, no solo de IVA, también las de impuesto a la renta. Entonces, en la medida en que yo ordene mis registros y lo haga en el tiempo que corresponde, se va a facilitar el vaciado de la información a mi declaración también del impuesto a la renta. Entonces, ojo con esa parte. Vamos a recibir a la licenciada María Líquez, que ella va a entrar de lleno con algunos de los aspectos generales de los ya del contenido en el artículo 21 del impuesto sobre la renta respecto a los costos y gastos deducibles. Gracias, licenciada. Buenos días. La verdad es que es un gusto estar acá con ustedes en esta mañana y esperamos que, bueno, esta presentación sea de beneficio para ustedes y ustedes puedan solventar las dudas que tienen al respecto. Vamos a iniciar directamente sobre el contenido del artículo 21 en relación a lo que es costos y gastos deducibles. Tenemos acá específicamente, dice, el costo de producción y de venta de bienes. Bueno, como había explicado la licenciada Diana, tenemos el costo de producción. Esta palabrita causa polémica en algún aspecto, pero vamos a desglosarla, ¿verdad? Porque dice costo, como explicaba la licenciada, es lo que se utiliza para transformar, o sea, costo de producción, para transformar materia prima en producto terminado, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos claro esto? Porque la Administración Tributaria ha determinado ajustes en relación a este rubro. Muchos contribuyentes hacen una mala clasificación de este rubro. Entonces vemos que únicamente los contribuyentes que se dedican a la producción, a la transformación, elaboración y fabricación de productos van a tener un costo de producción. Si usted no se dedica a esta actividad, entonces usted tiene que olvidarse del costo de producción, ¿verdad? No va a hacer la integración de este rubro. Ahora bien, si usted se dedica a la venta, a la comercialización de productos, obviamente va a tener
un costo de ventas. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque la administración tributaria ha determinado ajustes a estos rubros derivado de compras no documentadas, compras de materia prima no documentadas, o algunas compras que sí están documentadas, pero los documentos que las soportan no cumplen con los requisitos legales que la ley específica determina, ¿verdad? Entonces, acá eso no va a ser deducible. También tenemos que algunos contribuyentes incluyen gastos que no son relacionados a la actividad a la que se dedica. ¿Qué significa esto? Que obviamente al momento de revisar y ver que esa documentación no es relacionada, obviamente se les va a determinar un ajuste. Otro aspecto es que posiblemente esta documentada cumple con los requisitos de la documentación requerida en la ley específica, que en este caso sería el IVA, también aquí aplicaría el IVA, pero no cuenta con los documentos de pago, con los medios de pago, o sea, no se le puede comprobar que efectivamente se hizo el pago al proveedor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que definitivamente no se le va a aceptar la deducibilidad. También tenemos lo que mencionaba la licenciada Diana anteriormente respecto a la clasificación que se le hace. Si algunos contribuyentes en el apartado de costo de ventas o costo de producción colocan información que no corresponde a este rubro. Entonces algunos, obviamente, como se decía, intencionalmente lo hacen para manipular el margen bruto. Y obviamente aquí, si se le determina, si se le fiscaliza y se determina que ese valor que reportaron en este rubro no corresponde, va a ser un ajuste al ISO directamente. O sea, no se le va a afectar aquí porque al final es deducible, pero está mal clasificado y están manipulando el margen bruto con el fin de no pagar ISO. Entonces, ¿esto qué va a proceder? Va a proceder a que le van a ir directamente a hacer ajuste al ISO. Aquí hay una consideración importante. Dice que será costo o gasto no deducible cuando, como se explicaba anteriormente, teniendo la obligación legal no se haya efectuado la retención del ISR o si se retuvo, no se hizo el pago o la entrega de este impuesto retenido al fisco. Tenemos aquí que esta es la base legal de este numeral, específicamente si ustedes quieren entrar y profundizar un poquito más. Luego tenemos los gastos incurridos en la prestación de servicios. Aquí la condición legal que la ley nos da es que únicamente se va a aceptar la deducción de los que tengan la relación directamente con la actividad generadora de renta, que debe de contar con la documentación legal correspondiente. Y aquí tenemos esta llamadita donde dice los servicios no generan costo. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque igual algunos contribuyentes en el apartado de costo de ventas colocan costo de ventas para los servicios. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, un contribuyente puede decirme, bueno, yo doy servicios de turismo, por ejemplo, y para prestar ese servicio yo tengo unas lanchas, pero yo le pago al piloto que maneja, yo compro combustible. Entonces, para mí, me diría este contribuyente, ese es mi costo. Pero regresamos a la parte de la definición del costo de producción. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Alguien me puede decir en qué momento este señor que está prestando este servicio está haciendo transformación de materia prima? O sea, no hay transformación de materia prima. Entonces, sabemos que no hay costo de producción. Entonces, aquí igual, él puede ponerlo ahí, porque va a ser deducible, puede ponerlo en el apartado de costo de ventas, pero ¿qué va a pasar? Que si la administración tributaria se lo detecta, le va a realizar posiblemente ajuste al impuesto de solidaridad. Luego continuamos con el numeral 3, los gastos de transporte y combustible. ¿Cuáles son esos gastos de transporte y combustible que el contribuyente puede reportar? Bueno, pues puede reportar todo aquel gasto que implique transporte de mercadería a las bodegas del proveedor o a las bodegas del cliente, la compra de accesorios, el pago de combustible. Esto lo puede reportar acá en la declaración, obviamente si cumple con las condiciones que ya se dijeron anteriormente, sean indispensables, que realmente tenga vinculación con la actividad
generadora de renta. La determinación de ajustes que se ha hecho por este rubro en específico es porque el contribuyente en algún momento ha manipulado las facturas de compra de combustible. ¿Cómo se ha detectado esa manipulación? Han manipulado el monto, manipulan el nombre a quien está emitida la factura, posiblemente la factura ni le corresponde a él y le cambian el nombre, todo con el objeto de ir rebajando obviamente el impuesto. También aquí tenemos que se ha detectado que el contribuyente algunas veces reporta compras de combustible que no van acorde a los activos fijos. ¿Qué significa acá? Que el contribuyente tal vez solo tiene 2 vehículos para la prestación de sus servicios, para trasladar la mercadería, y resulta que en este rubro reporta miles de compra de combustible y una gran cantidad exagerada de accesorios, de mantenimiento, de mecánico. Entonces eso no, a la hora de hacer la relación, la lógica nos dice esto no, ¿verdad? No va. Entonces obviamente se le estaría determinando, formulando un ajuste. También que no sean esos vehículos para los cuales se está comprando combustible, no sean utilizados para generar renta gravada. O sea, que no correspondan al personal del contribuyente. Algunas veces le está pagando el combustible a los hijos, a la esposa o a un familiar, a una persona que no tiene nada que ver con la actividad del contribuyente directamente. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de este rubro, ¿verdad? O sea, estar seguros que realmente esté vinculado con la actividad y que esté documentado y que cumpla con dependiendo del monto, que cumpla con lo que dice el artículo 20 del decreto 20/2006. Algunas cosas que se han detectado es lo que se había mencionado anteriormente. Por ejemplo, dice, bueno, como compré combustible, pero mis facturitas son de 5,000, pero a la hora de sumarlas, esas facturas ya llegan a los 30,000, y si no está documentado con el medio de pago, o sea, no puede demostrar cómo hizo el pago, eso obviamente se le va a formular el ajuste. Otro aspecto que se ha determinado en este rubro, que los contribuyentes cometen a la hora de el llenado del formulario, es que incluyen el IDP. Entonces, este no corresponde, este no constituye gasto, porque este es el impuesto derivado de productos de petróleo, ¿verdad? Entonces, esto no va a constituir, no va a ser deducible. Continuamos con lo que son sueldos, salarios, aguinaldo, bonificaciones, gratificaciones y todo aquello que el contribuyente pague a sus colaboradores en dinero, dice la ley. Entonces, acá tenemos la condicionante de que si nosotros estamos pagando o estamos reportando dentro de este rubro sueldos que pertenecen a socios, a consejeros, a cónyuges o parientes en grados de la ley, estos van a tener un techo, o sea, la ley nos pone una limitación. ¿Y cuál es esa limitación? Pues para que sea deducible nada más va a ser el 10% sobre la renta bruta. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros no nos excedamos, porque acá se le puede pagar lo que a nosotros se nos ocurra, ¿va? O sea, si nosotros queremos ponerle X sueldo, eso no nos lo está limitando la ley. Pero a la hora de llegar a hacer la deducción, únicamente vamos a poder deducir el 10% sobre la renta bruta. Aquí en este numeral tenemos que tener en consideración lo que dice el artículo 23. Dice, toda vez sean acreditados con la copia de planilla de las contribuciones al ICS. Si nosotros no demostramos que a quienes les estamos pagando los sueldos y salarios no figuran en esta planilla, no lo vamos a poder deducir. Continuando con lo que es prestaciones laborales siempre, vamos a ver el rubro de bono y aguinaldo. El bono y aguinaldo sabemos que la ley nos dice que tiene que ser lo equivalente al 100% de un salario. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, al pagar nuestro bono o el aguinaldo, si podemos ser patronos muy gamonales, ¿verdad? Vamos a pagarle, por ejemplo, un sueldo de 7,500
y decidimos que le vamos a dar un bono de 10,000 al colaborador. Pero ¿qué nos dice la ley? La ley nos está poniendo, para ser deducible, nos está poniendo un techo y dice que solo va a ser el 100% de ese salario mensual. En el ejemplo de que el salario mensual fuera de 7,500, ¿qué significa si yo le estoy dando 10,000? Que únicamente voy a poder deducir los 7,500. La diferencia no me la va a aceptar porque se está excediendo al 100%. Pero nos hace la salvedad, dice, salvo pactos colectivos. Si hay pacto colectivo, pues ya ese es otro tema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ese pacto colectivo nosotros tenemos que demostrar que ha sido aprobado por una autoridad competente. Entonces tenemos que tener mucho ojo en ese sentido, ¿verdad? De que estemos en cumplimiento de lo que la ley nos dice para que nuestros gastos y costos sean aceptados como deducibles al momento de una fiscalización. En lo que se refiere a las cuotas patronales de IX, IRTRA, INTECAP, aquí lo que la ley nos pone como condición legal es que estas hayan sido o estén debidamente pagadas al momento en que las estemos utilizando como deducibles, ¿verdad? En lo que se refiere a las asignaciones patronales, pensiones, primas por planes de previsión social, bueno, estas sabemos que son esos pagos que el patrono hace en beneficio de los empleados, ¿verdad? O sea, si constituye una pensión o un plan de previsión social, el patrono va a poder deducir únicamente. Dice que sea exclusividad del trabajador, o sea, que ese plan de previsión social o esa pensión sea para uso exclusivo del trabajador o de los familiares de este, ¿verdad? Y de igual forma, que estén autorizados por la entidad competente. Entonces aquí tenemos que tener cuidado si nosotros vamos a hacer deducciones por estos conceptos. Continuamos con indemnizaciones. Este tema nos pone la ley estos dos aspectos, que si es por el método directo, que sea hasta el monto que corresponde según el código de trabajo o lo que esté estipulado en pacto colectivo. Si es por el método indirecto, que las reservas del 8.33 del total de las remuneraciones no se excedan, ¿verdad? Aquí tenemos que las determinaciones de ajustes que se han efectuado a la hora de una revisión es porque la utilización del porcentaje es mayor al 8.33%, influenciada por pagos de administración de planilla y otros, dice. Entonces, ¿qué significa aquí? Que bueno, nosotros estamos reportando pagos de sueldos u otros gastos en este rubro, ¿verdad? Y obviamente a la hora de hacer el cálculo, la determinación, va a rebasar este porcentaje. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto para no sobrepasarnos este porcentaje. También tenemos que ha sido determinado que algunos contribuyentes hacen doble imputación, ¿verdad? Deducen el gasto y por otro lado la provisión. Entonces aquí mucho cuidado, ¿verdad? Porque si estamos haciendo la deducción del gasto, obviamente la provisión, tendríamos que tener cuidado la forma en que la vamos a registrar. Dice que para el registro de las indemnizaciones debemos considerar lo estipulado en el artículo 11 del reglamento. Nos dice en este artículo que si al momento de hacer el pago de las indemnizaciones, la reserva laboral que se tiene, o sea, la reserva real que se tiene en ese momento, no cubre ese pago de indemnizaciones, el monto, la diferencia, esa sí va a ser deducible en ese ejercicio fiscal. De igual forma, como nosotros tendríamos que hacer el cálculo, ¿verdad? Verificar cómo llevamos nuestra reserva de indemnización y ver si esto va a cubrir a la hora de que hagamos la liquidación o el pago de la indemnización, ver que esté dentro de estas condiciones legales. Aquí en lo que es mantenimiento y funcionamiento de viviendas, escuelas, clínicas, que el contribuyente tenga
para servicio de sus trabajadores, tenemos la condición legal que tiene que ser específicamente para beneficio de los trabajadores y su familia, que el beneficio no sea para los socios ni parientes de los socios, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se da, por ejemplo, en los contribuyentes que tienen fincas, por ejemplo, en el interior del país, ¿verdad? Entonces, ellos a veces le dan a sus trabajadores el beneficio de que tienen clínica, tienen asistencia social, servicio de asistencia social o escuela, pero para deducir el gasto relacionado con esta actividad, tienen que cumplir con esa condición legal. También nos dice que puede tener una depreciación, deducible. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el contribuyente hace la construcción de la escuela, él puede registrar esa construcción, el valor de esa construcción dentro de su contabilidad, pero tiene que hacerlo, dice la ley, en forma separada. Igual tiene que hacer todos los gastos relacionados a esa actividad en forma separada y puede depreciar este bien inmueble, pero siempre y cuando lo haga en forma separada. No lo puede mezclar con la depreciación de sus activos que utiliza para su actividad generadora de renta, sino que tiene que hacerlo por separado. A la hora de una revisión le tiene que demostrar a la superintendencia todo lo que gastó, todo lo que invirtió y que la depreciación esté siendo de acuerdo al porcentaje que la ley del impuesto sobre la renta especifica. En el numeral 10 tenemos que también el valor de las tierras laborables adjudicadas gratuitamente en propiedad a los trabajadores. Esto se da igual en las fincas, por ejemplo, en el interior del país, que algunas veces los contribuyentes lo que hacen es, bueno, le voy a dar una parcelita a mi trabajador, ¿verdad? Para que aparte de que él labora conmigo, él pueda tener esta porcioncita de tierra y pueda ahí, bueno, tener su hortaliza. Le da, o puede ser también para que construya una casa, su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición legal tiene que tener esta adjudicación para que sea deducible? Bueno, dice que tiene que estar inscrito el valor de la misma en la matrícula fiscal. O sea, debemos de demostrar que ese valor de la tierra consta en esta matrícula. La empresa tiene que ser, la actividad, perdón, de la empresa tiene que ser agrícola. Y luego la adjudicación debe de estar en el registro de la propiedad a nombre del trabajador. O sea, cumplidas estas condiciones, ya la puede deducir. Otro aspecto dice que no tiene que ser pariente del contribuyente. Entonces, si todas estas condiciones se cumplen, podemos hacer el gasto deducible en nuestra declaración anual. En lo que se refiere a las primas de seguro. Las primas de seguro, vemos que la ley nos dice que podemos deducir lo que se considera como prima de seguro de vida por accidente o enfermedad en beneficio exclusivo del trabajador. Aquí hay una condición legal, dice siempre que el contrato de seguro no incluya devolución alguna. ¿Qué significa esto? Que si me van a hacer una devolución o un retorno reintegro, eso no lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque obviamente me lo están devolviendo, ¿verdad? O sea, entonces solo lo que no tenga devolución yo lo puedo hacer deducible. En este rubro se han determinado los ajustes en lo que se refiere a que el contribuyente en alguna oportunidad ha tratado de utilizar las cotizaciones de empleados. Entonces, ¿qué hace? Lo aprovecha en esta parte. También ha tratado de agregar acá en este rubro los valores de primas de seguros que no se vinculan con la actividad del contribuyente. Alguna vez está, por ejemplo, pagando un seguro funerario y lo agrega ahí, eso no es deducible. Si la SAT le fiscaliza y le determina esto, obviamente le va a determinar un ajuste. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado de que estemos en cumplimiento de la condición legal para hacer deducible este monto.
Aquí tenemos que considerar también lo que nos dice el artículo 23. Dice que las primas por seguro total o por cualquier otro tipo de seguro que genere reintegro o reembolso de cualquier naturaleza al beneficiario o a quien contrate el seguro. Volvemos a redundar en esto, ¿verdad? Si es reintegro, no va a ser deducible. En numeral 12 tenemos las primas de seguro contra incendio, robo, hurto o terremoto u otros riesgos. Pero esto va a ser la condicionante que siempre que cubran bienes o servicios que produzcan rentas gravadas, ¿verdad? Entonces, y también que esté documentado, o sea, que podamos demostrar la existencia de esa póliza de seguro. Aquí se ha determinado ajustes porque el contribuyente ha incluido seguros que están cubriendo otro tipo de bienes que no pertenecen o que no le generan renta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que tiene vehículos del propietario, de los familiares. Entonces, él agrega ese valor que está pagando por este seguro dentro de este rubro, lo cual a la hora de la revisión le va a determinar, se le va a formular un ajuste. Y obviamente le va a afectar el pago del impuesto. Tenemos que también los arrendamientos, dice, los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles utilizados para la producción de la renta, así como también el arrendamiento financiero o bien arrendamiento operativo. ¿Qué hay acá? ¿Qué ajustes ha logrado determinar la administración tributaria? Pues nos dice que algunas veces el contribuyente está, por ejemplo, pagando el apartamento de un socio y ese valor lo quiere incluir aquí, eso no es deducible. O sea, tiene que ser estrictamente relacionado con la producción de renta. También, por ejemplo, en una oportunidad un contribuyente decía, yo tengo ahí una retroexcavadora, ¿verdad? Porque se le detectó que tenía unas cuotas de arrendamiento que no correspondían a un bien por el cual estuviera reportando ingresos. Entonces decía, yo esa retroexcavadora la tengo ahí, ¿por qué? Porque yo voy a estar en un proyecto con el Estado, pero por el momento yo no la estoy usando, pero yo ya la tengo en arrendamiento, entonces yo ya estoy pagando las cuotas. Entonces para mí, decía él, eso es deducible, porque yo ya estoy pagando y la voy a usar.